linear. Bueno, creo como aquí, bueno, ya hay 73 personas conectadas y creo que es importante que todos lo sepan. El día viernes, pues llegaron 30 personas, pues yo les expliqué cómo testar, adicionar, interlinear. ¿Por qué? Porque el día del examen parcial, pues muchas personas se confundieron en las respuestas, ¿verdad? Y colocaron tachones o colocaban palabras que no eran y yo les dije testen y no sabían testar. Entonces creo que testar realmente es muy importante en la carrera porque lo van a tener que utilizar literal en cualquier documento que ustedes realicen, cuando escrituren y para muchas cosas más. Entonces, otra de la finalidad también, pues yo sé que no tiene que ver nada que ver con la filosofía del derecho, aunque pues al final, como les había comentado desde el inicio del curso, la filosofía se aplica a todo, pues como docente, pues es mi deber enseñarles porque el tercer parcial, el parcial final, si se equivocan, yo no voy a aceptar ningún examen con tachones, corrector, en paréntesis, no, quiero que testen y por eso les estoy enseñando a testar. No desconozco totalmente quiénes fueron sus licenciados anteriores, pero pues si aún no les enseñaron a testar, pues yo les estoy acá enseñando a testar. Les voy a compartir una guía que ahorita les voy a compartir en Classroom. Ustedes la pueden leer, la pueden estudiar y pues cualquier duda que les surja a usted respecto a testar, pues pueden ir a consultar su guía, ¿verdad? Porque yo sé que muchos no llegaron a la clase y sé que por diversos motivos que no pudieran o lo que sea que haya sucedido, pues igual yo les hice una guía especial para que todos puedan consultarla cuando tengan dudas y si la pueden utilizar para otras materias mucho mejor, ¿verdad? Porque yo sé que a veces uno aprende más cuando uno practica y si uno no está practicando constantemente es muy difícil aprender a testar. Entonces, ahorita se las voy a compartir en claro. Listo, ya se las compartí a todos para que puedan tener la guía y hay diferentes ejemplos. Ahí está un ejemplo de cómo testar, cómo adicionar, cómo entrelinear y hay varios ejemplos cuando se dan diversos casos, ¿verdad? Testado, entrelineado o cuando se adiciona. Hasta inclusive explicaba el día viernes qué pasa cuando se testa y se tiene que volver a testar, ¿verdad? Entonces se hace un testado igual. Eso es para que tengan todos conocimiento y para que pues también los compañeros que todavía no se han conectado socialicen de que para el tercer parcial si se confunden, si se equivocan, a veces pasa, ¿verdad? Pues entonces solo testan. Y ya contestado, yo ya voy a tomar la respuesta como buena. Y bueno, vamos a iniciar a la clase el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la legitimidad y el derecho. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que dije hoy, previo a iniciar la clase. ¿No? Bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la legitimidad y el derecho. Y pues este es un tema que se ve en la filosofía del derecho, porque dentro de las reflexiones que se da propiamente de la filosofía del derecho, pues cabe destacar que hay una referencia que se llama juicio jurídico, que cuando nosotros hablamos del juicio jurídico, pues nosotros también nos podemos referir a un juez, que él utiliza el arte de la razón del derecho, que a diferencia de la razón que se dan en diversos casos que hay a nivel nacional, de política y fenómenos sociales, pues la visión prácticamente de los jueces al momento de analizar cada uno de los casos es sistemática funcional y que se separan del derecho entendido con el fenómeno de lo que actualmente se vive. Lo que puede significar mucho respecto y dentro de un universo conceptual donde se puede comprender, se puede ver de diferentes perspectivas y analizar a un tercero de derecho a través de las diferentes formas, ¿verdad? Tanto la forma como del legislador, que es quien crea la ley, el juez, o en este caso, pues una parte fundamental cuando uno inicia un proceso sería la policía, y pues núcleos que van a ser indispensables al momento de nosotros hablar temas jurídicos o enfocarnos prácticamente en una audiencia que se lleva en un juzgado. También un poquito cuando hablamos de la legitimidad del derecho, pues nos metemos un poquito a la condición contemporánea. De la filosofía del derecho, que viene a encontrarse presionada constantemente con lo que es imperativo
y que nos viene a imponer autoridad científica. También es importante saber que al momento de la legitimidad, pues nosotros estudiamos un poquito del lenguaje del técnico sobre las manifestaciones actuales, mayormente cuando se difunden métodos científicos, ¿verdad? En el caso de cuando entran los peritajes del INASIF, cuando son casos jurídicos que están dentro del juzgado, o pues cuando se da una praxis gestionada científica y pues la praxis del mercado también, ¿verdad? Donde utilizamos el lenguaje técnico y también nuevamente hacemos relación a la figura del tercero, ¿verdad? El que les había dicho, el legislador, quien crea la ley, el juez o un policía, ¿verdad? Quienes son los que se acoplan a lo que se normaliza actualmente y pues se da el conjunto de normas que es lo que tenemos hoy en día conocido como derecho, ¿verdad? Cuando vemos entre lo legal y lo justo. También pierde prioridad al respecto traducido al derecho cuando hablamos de la legalidad que un funcionario representa cuando está en su puesto. Y también, pues, cabe resaltar que en la legitimidad del derecho, pues también tenemos como tarea estudiar la consecuencia al momento de aplicar la ley a los hombres. Singularmente se consideran como sujetos de derecho y aquí en el derecho hay que hablar cuando ellos trabajan en una institución pública o pues cuando ellos utilizan ciencia o al momento de realizar medios de prueba, pues que constituyen iconos de referencia a diversos procesos de privación de la razón jurídica, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros estudiamos la legitimidad del derecho estamos enfocándonos en lo que son la creación de normas, la forma en que la aplican las diferentes partes en cualquier proceso que haya o cualquiera, ya sea nos vamos también un tema a las personas que estudian doctrina, ¿verdad? Se incluye un poquito de todo. También en esto vemos que el derecho es instituido, vemos subjetividad y que se encuentra una ciencia de extracto técnico. En propio derecho, remitirse al lenguaje, patrimonio exclusivo al hombre y en la estructura donde él puede alimentar la libertad y responsabilidad de las conductas. Ahorita les estoy leyendo un poquito respecto a lo de la legitimidad del derecho. Cuando yo les diga, anoten eso, es importante porque puede ser tema de examen. Acuérdense que a mí me gusta en los exámenes incluir cuando hablamos de referentes importantes en los diversos temas. Entonces quiero que se enfoquen en eso y si están anotando, pues que anoten eso porque eso es principalmente importante, ¿verdad? Que lo recordemos de cómo han sido referentes de la filosofía en los diversos temas que pueden abarcarse. Bueno, cuando hablamos también en los comportamientos que se tienen de carácter jurídico, pues hablamos que la filosofía del derecho invita y llama continuamente al jurista y al filósofo para asumir sus propias responsabilidades. La legalidad históricamente dada al ordenamiento jurídico vigente es indudable, un instrumento de justicia, pero no significa que puede sustituir aquella o que puede reemplazar por ella, ya que una sola legalidad no puede constituir en muchos casos con la justicia. Hablando un poquito de la legitimidad del derecho y qué tiene que ver con todo esto, ¿verdad? La filosofía del derecho, pues a lo largo de los años se han ido actualizando los filósofos, se han ido actualizando los juristas, quienes nos han traído toda esta doctrina para que nosotros la podamos entender, para que nosotros la podamos estudiar, para que nosotros la podamos aplicar y que sepamos de dónde es que ellos se les ocurrió la idea, ¿verdad? De dónde provino esto, cómo fue que se enfocaron en esto y cómo fue que ellos llevaron a una teoría del derecho y hasta inclusive llamarle filosofía a todo lo que nosotros estudiamos y que hoy en día existan muchísimos libros que hablen de este tema, ¿verdad? Entonces eso es importante. Otro punto muy importante que debemos estudiar es el neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales. Cuando hablamos del neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales, pues hay que partir de que el estado en el que estamos es un estado de derecho y que ha sido objeto de estudio a través de dos enfoques que son la aspiración política y la pretensión de seguridad jurídica, ambas bajo tintes de visión ideológica, cuya finalidad es legitimar y justificar la existencia del Estado en términos jurídicos. Cuando hablamos del neoconstitucionalismo, pues tenemos que aludirnos a la nueva visión del Estado que parte del constitucionalismo.
cuya característica primordial es, anoten eso, la característica primordial del neoconstitucionalismo es la primacía de la Constitución sobre las demás normas. Y vamos a adentrarnos también un poquito a estudiar cuál es la visión del neoconstitucionalismo para que podamos entender. Creo que para estudiar el neoconstitucionalismo es importante que nosotros sepamos qué es Estado de Derecho, qué son los derechos humanos, cuáles son las reglas y qué son los principios. Cuando nosotros nos enfocamos, empecemos a platicar sobre el Estado social de derecho. Nosotros hablamos del Estado de Derecho, pues podemos analizar diferentes derechos comparados. ¿Alguien me puede decir qué es derecho comparado? Licenciada, creo que es como hacer una comparación entre el derecho, por ejemplo, de Guatemala con el derecho de México o el derecho de otros países comparado con lo que nosotros aplicamos. Muy bien, sí. Entonces, cuando hablamos un poquito del derecho comparado, pues vamos a anotar, creo que son principalmente constituciones, como estamos hablando del neoconstitucionalismo y todo parte de la constitución, ¿verdad? Que nuestra finalidad es de que la primacía sobre todas las normas jurídicas que tenga un país sea la Constitución. Entonces, pues hablando un poquito de los artículos que regulan en otras constituciones a nivel internacional, pues es importante que sepamos que en la Constitución de España se encuentra en el artículo número 1 establecido y regulado el Estado social y el Estado democrático de derecho. También entre otra constitución política que podemos analizar en derecho comparado, pues está la Ley Fundamental de la República de Alemania, que en el artículo 20 establece el Estado democrático y social de derecho de Guatemala, de Alemania. Y pues principalmente creo que nosotros debemos saber en dónde está establecido nuestro Estado en Guatemala, ¿verdad? Prácticamente nosotros, si estamos hablando del neoconstitucionalismo, nos vamos a ir a la Constitución. Y en la Constitución de Guatemala está establecido en el artículo 140 cómo es nuestro Estado. A ver, alguno de los que están acá escuchándome me puede leer el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Jóvenes, me están escuchando, ¿verdad? Sí, Lick, ahorita se la voy a buscar, oye. Buenas noches, licenciada. Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, Mónica. Pues efectivamente, como nos ha leído nuestra compañerita y pues como lo establece la Constitución Política de la República, si se dan cuenta, nuestra Constitución establece que el Estado de Guatemala es democrático, ¿verdad? También, si no estoy mal, hay un artículo donde establece la protección que se va a dar social, pues podemos hablar ahí un poquito hablar sobre lo que es un Estado social, pero prácticamente lo que regula la Constitución de Guatemala es que es un Estado democrático. Y es importante que nosotros sepamos que hay constituciones en otros países que no regulan cómo está representado su Estado, de qué forma está. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestra Constitución sí lo regula, que es un Estado democrático, que prácticamente nos da a nosotros la oportunidad de poder votar, ¿verdad? Cuando nosotros ejercemos nuestro derecho de voto y vamos a hacer el sufragio, eso es bien importante que nosotros lo sepamos y que sepamos también que existen otras constituciones a nivel internacional, pues que se aplica de igual manera que en Guatemala. El Estado de Derecho, como les había dicho, se puede estudiar de diferentes enfoques. Se puede estudiar como una aspiración política, una pretensión de seguridad jurídica, o pues se puede estudiar de una visión ideológica bajo ámbitos de la ciencia política o ciencia del derecho. Podemos estudiarlo también como una ideología que pretende justificar y legitimar el Estado bajo un sustento jurídico.
También es importante que nosotros estudiemos la historia del Estado del Derecho, ya que nos muestra las diferentes formas, acepciones y concepciones que ha tenido los acontecimientos políticos, económicos y sociales de nuestra humanidad, o pues en este caso de nuestro país, para que nosotros podamos entender qué fue lo que establecía la primera Constitución y qué es lo que establece hasta hoy en día, desde en qué momentos se empezaron a estudiar la división de poderes, se empezaron a reconocer derechos, por qué se empezaron a reconocer derechos, por qué se incluyeron ciertas formas, ¿verdad? Porque antes pues no era un poco amplio, ¿verdad? No había tanta libertad de expresión, de religión, de muchísimas cosas, había discriminación y es importante que nosotros sepamos a lo largo de la historia cómo nace nuestra primera constitución hasta la que tenemos actualmente, ¿verdad? Y que en base a que existe la Constitución es que también se han ratificado diferentes formas, diferentes convenios, tratados internacionales que vienen a complementar la Constitución política de la República de Guatemala. Vamos a hablar un poquito sobre la expresión técnica jurídica del Estado. Cuando hablamos de esta, pues esta trata de explicar, describir y justificar qué es el Estado de Derecho, ya que al momento que nosotros estudiamos esto, pues es un modelo ideal que debería de seguirse, ya que caracteriza un verdadero Estado de Derecho, pues que se cumpla las leyes, ¿verdad? Que están reguladas dentro del sistema de gobierno y pues que se tenga que explicar también el funcionamiento del Estado sin sostenimiento irrestricto de la ley. Y pues partimos desde donde se dogmatizó y que se empieza a estudiar el Estado de Derecho. Se empieza a estudiar desde que está la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano en 1789, que esto estimó que en toda la sociedad debería de existir la garantía de derechos y separación de poderes para que se tuviera una verdadera constitución, surgiendo así como el constitucionalismo y la cultura del respeto a la ley. ¿Se recuerdan que nosotros hablábamos anteriormente que antes pues los derechos y todo eso se empezaba a regular en papiros, ¿verdad? En como que actas que firmaban, llegaban convenios entre personas, pues a lo largo que se ha ido estudiando y que han habido juristas y diversos estudiosos del derecho, pues hasta que se llegó a esta Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano, pues se logra determinar que para que exista una constitución debe de haber una garantía de derechos de cada una de las personas y debe de haber una separación de poderes, ¿verdad? Que eso principalmente es importante para poder nosotros hacer valer nuestros derechos. Aquí sí vamos a hablar un poquito de Kelsen. Kelsen pues justifica que la idea del Estado es el Estado. Él siempre tenía esta idea, que el Estado era el Estado de Derecho, solo eso. Pero pues él escribió un libro que se llama Teoría General del Derecho, que fue una obra donde efectivamente el ilustre pensador, jurista por aquellos siglos XX, tal vez, él fue rectificando y él llegó a la conclusión que el Estado de Derecho era aquel que responde a las exigencias de democracia, de la certeza del derecho, en el sentido de que todo el mundo entendiera que el Estado de Derecho era aquel que posee un ordenamiento jurídico relativamente centralizado en base a la jurisdicción, administración, que se hayan vinculado por las leyes. Esto lo podemos encontrar, que es la opinión de Kelsen, pues en su libro que él escribió de la teoría general del derecho. Muchos estudiosos del derecho pues lo mencionan, ¿verdad? Por lo mismo que es importante que nosotros sepamos que cómo eran antes las ideologías, ¿verdad? A cómo se fue transformando. Cuando hablamos también de la noción del derecho que ha ejercido en un modo importante, pues emplea el instrumento de la legitimización para justificar realidades políticas, heterogéneos, y pues hay muchos diversos autores, ¿verdad? Que han estudiado eso de Alemania, Italia, que consideraron al principio que el Estado debería de ser socialista y fascista, que para ellos el Estado de Derecho debería ser socialista y fascista, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia lo hemos visto, bueno, ahorita que lo estamos estudiando, pues vemos que es mejor que sea democrático, ¿verdad? Creo que es más importante que todos participemos, todos tengamos el derecho de dar nuestra opinión sobre cualquier cosa que surge en nuestro país. Volviendo al tema del neoconstitucionalismo, pues hay que estudiar también de dónde surgió, ¿verdad? En qué tiempo fue que se fue dando. Y pues es importante que sepan ustedes que surgió entre los siglos XVII y XVIII.
teniendo como marco principal el país de Inglaterra. Que todo esto se dio durante las revoluciones francesas, americanas, también lo que dio consecuencia que existieran nuevos modelos. Creo que lo principal importante que se dieron diferentes puntos, ¿verdad? En el neoconstitucionalismo, pues que se dio la división de poderes y la defensa de los derechos del hombre. Creo que hay que hacer ver también que se recuerdan que les había mencionado la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues en su artículo 16 sostenía que una sociedad no tiene que tener como premisas la división de poderes y la garantía de sus derechos del hombre. No cuenta como una constitución, porque acuérdense que para nosotros crear una constitución, bueno, ellos en ese entonces, para crear una constitución y para determinar que debe de existir como norma suprema, que esa es la finalidad y la característica principal, que la constitución sea la norma suprema sobre todas las normas. Pues si prácticamente no hay una división de poderes, no se puede considerar una constitución, sería una norma más. Esa es la finalidad del constitucionalismo, la característica principal que ya les había mencionado. Aquí Kelsen pues juega un papel muy importante porque él estudia sobre el sistema de la justicia constitucional. Él se basa en su teoría pura del derecho. Este es un autor fundador de la Escuela de Viena. Pues en el neoconstitucionalismo vemos cómo nace la Escuela de Viena, que es una situación en el vértice de la pirámide normativa de la Constitución. ¿Alguien me puede mencionar sobre la jerarquía que hay de normas que nosotros estudiamos, la pirámide? Que me la pueda decir, explicar para ver si alguien recuerda por acá. Buenas noches, licenciada. Pirámide, sí, dígame. Podría ser, bueno, como la Constitución podría ser en primer lugar, ¿verdad? Sí, bueno, esa la vamos a tomar como principal, pero alguien se recuerda que nosotros siempre estudiamos a lo largo de la carrera un cuadrito, una pirámide, la pirámide de Kelsen. Estamos hablando de Kelsen, que es el que abre el sistema principal de justicia. ¿Alguien se recuerda de qué establece la pirámide de Kelsen? Las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Bueno, sí, prácticamente, mira, pues vamos a ir estudiando esa pirámide que pues a lo largo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en algún momento lo estudiamos de la carrera, hasta inclusive creo que eso lo enseñan en diversificado, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos esa pirámide porque pues estamos hablando que Kelsen fue uno de los es uno de los principales fundadores del sistema de justicia constitucional, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de dónde proviene esa pirámide de Kelsen, por qué surgió. Entonces todo surge porque él empieza a estudiar el sistema de justicia constitucional. Acuérdense que como era en la época del neoconstitucionalismo, pues se quería que la constitución fuera principal. Entonces él parte de ahí. Él toma como la justicia constitucional, se concibe como una garantía jurisdiccional de la Constitución. Toma a Kelsen y asegura que la solidez del ordenamiento debe prevalecer siempre en los valores legislativos codificados en la Constitución, por lo que Kelsen quiere es garantizar que la norma suprema sea la Constitución para afianzar así el sistema democrático, para que tenga la visión pura del derecho y identificación del Estado y derechos. Lo que él quiere es que no impere el Estado legalista del derecho, sino que sea la Constitución. Y entonces aquí es donde nosotros estudiamos cuál es la visión del neoconstitucionalismo. A ver, de lo que les he dicho un poquito, ¿alguien tiene una idea de cuál podría ser la visión del neoconstitucionalismo? Porque siempre nos vamos a enfocar siempre en lo que ya les había dicho que era la característica fundamental principal. Bueno, entre la visión del neoconstitucionalismo, pues nace el nuevo constitucionalismo, que también recibe otro nombre que podría ser el Estado de Derecho en ese entonces, que empieza a estudiar Kelsen, donde impera el concepto del derecho y que querían implicar mucho la teoría pura del derecho, lo que tiene el significado que
pues la visión del neoconstitucionalismo era que principalmente hubiera una constitución donde se establezcan deberes y división de poderes, ¿verdad? Que pueda regir a un Estado. Y que bajo la Constitución, que sea una concepción, una norma suprema, que pues en latín podríamos decirle normarum, que sería una fuente de toda producción jurídica, la cual está compuesta de principios, de reglas, de preceptos del derecho determinados, de formas de interpretación, aplicación, y así también una forma distinta bajo la teoría que existía únicamente de reglas del derecho extendidas por el poder legislativo. Entonces, lo que estudiaba prácticamente la visión del neoconstitucionalismo es que se creara una constitución realmente importante, ¿verdad? Que pueda estudiar todo, que parta desde los derechos, división de poderes, que pueda tener interpretación. Si se dan cuenta a lo largo de la carrera, no sé si más de alguien les habrá hecho integración de leyes al momento de estudiar la Constitución Política de la República establece muchos principios, hay muchos principios regulados ahí. Hay muchos principios en diferentes ámbitos, en ámbitos judiciales, en ámbitos que abarcan bastante, ¿verdad? Entonces nosotros al momento de interpretar la Constitución, pues podemos estudiar no solo reglas, no solo derechos, sino que podemos estudiar también principios que están establecidos y que gracias a que existen esos principios y esos artículos que regulan, de ahí se han ido desprendiendo normativa que vienen siendo las normas especiales que hay, ¿verdad? Que está en literal en todo tipo de materia del derecho, se desprenden porque hasta inclusive hay sobre el derecho militar. Entonces, de ahí es donde parte todo esto que les explico. Bueno, y pues vamos a estudiar personajes importantes en el neoconstitucionalismo y uno de ellos principalmente es Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli pues menciona que la existencia de los estados de derecho. Él primero denomina que el Estado es legislativo del derecho. Él afirma que el principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido tiene independencia en su valoración como justo. Una norma jurídica para él era válida solo por no ser justa, sino que exclusivamente debe estar compuesta por una autoridad dotada de competencia normativa. En este caso, pues el Estado constitucional de derecho sería el nuevo modelo de formación teórica y prácticamente que no ha sido consolidado. Creo que es importante que sepamos que todo el estado de constitucionalidad surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde todo se empezó a estudiar, se empezaron a dar ejemplos paradigmáticos, se empezó a tocar todos esos temas en la Constitución de Italia en 1947, en Alemania en 1949, en Portugal también se empezó a estudiar sobre el Estado constitucional en 1976 y en España en 1978. Por eso yo les hago referencia un poquito de dos constituciones importantes que fueron de los primeros países que empezaron a estudiar la Constitución. El neoconstitucionalismo se empezó a aplicar pues entre esos países importantes y que ya les di artículos no hablamos un poquito de derecho comparado, pues está la Constitución de Alemania y la Constitución de España, en donde surgieron las constituciones rígidas y el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las partes de la Constitución, si recuerdan? Dogmática y pragmática. A ver, falta una. ¿Quién me dice lo que falta? Muchas gracias, compañero. Falta una. Orgánica. Sí, muy bien. Bueno, nuestra Constitución pues está por las partes que mencionaban los compañeros, ¿verdad? Dogmática, orgánica y pragmática. Entonces, pues al final, pues bueno, no sé si ustedes en constitucionales enseñaron las diversas tipos de constitución que habían a lo largo de la historia, que estaban constituciones rígidas, constituciones flexibles y pues hasta concretar, ¿verdad? Que era lo que le convenía a cada uno de los países que estudiaba cada uno. Creo que ellos estudiaron un cambio paradigma
donde trataban de incluir en las constituciones lo que era la naturaleza, estructura del derecho, lo que trataban de incluir en naturaleza en la ciencia jurídica y pues hablando un poquito de jurisdicción. Se enfocaban tanto en esos 3 puntos para poder iniciar y partir a crear una constitución, ¿verdad? Y siempre se enfocaban en crear los derechos y hacer ver la separación de poderes. Luigi Ferrajoli pues estudia que entre el primer cambio que se dio del derecho pues se produjo en el nacimiento del Estado moderno, donde se afirmó el principio de legalidad como norma del reconocimiento del derecho positivo existente. Otro cambio que él nos puede mencionar pues que era el menos radical, pues que era producido en el último siglo la subordinación de la legalidad que fue garantizada específica en la jurisdicción de legitimidad, donde ya habían constituciones rígidas, que eran jerárquicamente supraordinadas de las leyes, como normas de reconocimiento de su validez. También, entre otros de los puntos que él estudiaba y que tercer cambio que él analizó fue en el papel de que la jurisdicción cambió, que si es aplicar la ley no solo era constitucionalmente válido, sino que ya se interpretaba y se aplicaba siempre al juicio de valor sobre la ley. Estudia una cuarta transformación durante todo este proceso, ¿verdad? Que él estudia la Constitución, la creación de la misma, pues que se debería incluir la subordinación de la ley a los principios constitucionales, equivalentes a introducir una dimensión substancial de democracia, donde sí existe un límite de derechos constitucionales que corresponden a prohibiciones, obligaciones impuestas por los poderes, en este caso serían nuestras autoridades. Y pues por último, Ferrajoli pues nos hace ver que el constitucionalismo rígido produce un efecto completar el Estado del Derecho como positivismo jurídico, para alcanzar pues una forma última y desarrollada al momento de crear la Constitución. Otro de los referentes del constitucionalismo importantes es Paolo Comanducci. Paolo Comanducci pues prácticamente al momento que él estudia el neoconstitucionalismo, él tenía una ideología que prácticamente para iniciar una constitución, crearla, se debía de tener una metodología y una teoría para poder aplicarlo y crear una constitución que pudiera regir, ¿verdad?, a todo un estado. Y otro de los referentes, pues también principales que estudian todo el neoconstitucionalismo y el proceso de creación de una constitución está Prieto Sánchez. Prieto Sánchez pues trata de resumir en 3 fases el neoconstitucionalismo. El primero pues habla sobre que debe de ser de un carácter normativo o de fuerza vinculante. Este primero pues trata de que la Constitución no sea de catecismo político o una guía moral, sino que sea una norma como cualquier otra que incorpora la pretensión de la realidad que se ajusta a lo que se prescribe, ¿verdad? Como hubo un tiempo en de que pues nosotros si estudiamos o nos adentramos un poquito en la historia, pues la iglesia tenía mucho poder, estaba incluida en la política, pues prácticamente se tenía que obedecer lo que decía la iglesia, ¿verdad? Entonces Prieto Sánchez empezó a estudiar de que no solo se tendría que hablar de eso, sino que se debe incluir lo que realmente pasa, no solo lo que cree la gente que está bien o no hacer, sino que lo que realmente pasa, las cosas que sucedían, ¿verdad? Y que por ejemplo, pudieran tener una sanción, que pudieran tener qué cosas estaban permitidas o no. El segundo, pues, que él estudie la supremacía y superioridad jerárquica en el sistema de las fuentes. Cuando estudiamos eso, pues él, Prieto Sánchez, habla que la Constitución no solo es una norma, sino que también él lo que quiere es que sea una norma suprema, que significa que condicione la validez de todos los demás componentes del orden jurídico y que represente un frente a los criterios de interpretación prioritario. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución sea principal, como les decía, y que de la Constitución parta la creación de diversas leyes, ¿verdad? Que se van a ir a acoplar a diversos temas que se dan en la actualidad. Y por eso es que surgen todos esos casos de inconstitucionalidades, ¿verdad? Cuando son contrarias a la Constitución, porque pues prácticamente Prieto estudiaba que todo debería ser acoplado a la Constitución, no podía salirse nada de ese margen. Y como tercero, pues él estudia la eficacia y aplicación directa, que prácticamente cuando estudiaba esto, pues no requería de ningún acto jurídico de la ley, sino que lo que él quería era desplegar su fuerza vinculante. Quería que todo fuera una garantía judicial, que las posibilidades fueran amplias, que tuvieran control,
que fueran prioritarias, abstractas y que tuvieran órganos especiales y jueces ordinarios. Eso era lo que estudiaba un poquito Prieto Sánchez. Otra persona pues importante en el neoconstitucionalismo está Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas él estudia un poco el neoconstitucionalismo concibiendo de que el juez es la autoridad. Pues en este caso, cuando lo vemos en diversos casos, ¿verdad? El juez siempre va a ser la autoridad, tiene que ser activo, tiene que ser crítico. ¿Alguien me puede decir de todo lo que han visto alrededor en su carrera, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación que utilizan hoy en día los jueces para poder resolver en cualquier materia, pero que está establecido en ley, ¿verdad? Que deben ellos de interpretar? ¿Cuáles son las formas de que ellos pueden interpretar? A ver si se recuerdan. La prueba tasada. Ajá, ¿qué otra? La sana crítica. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que de eso parte, ¿verdad? De que tuvieran un sistema más allá del legalismo, que tuvieran actitudes serviles frente a la ley, ¿verdad? Que no solo sea prácticamente estricto, sino que pueda servir a una comunidad al momento de nosotros crear una constitución. También que el derecho pues conecte un poco con la moral, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Porque como estudiaba Prieto y también actores anteriores, que no se enfocara tanto en cosas de la iglesia, sino que se enfocara a lo que realmente pasa. Y pues esos serían los referentes importantes del neoconstitucionalismo. Es importante que nosotros sepamos un poquito lo que ellos pudieron aportar, un poquito lo que ellos estudiaban y por qué fueron referentes, ¿verdad? A qué temas ellos se enfocaban, ¿verdad? Y cómo ellos creían que se veía de en ese entonces crear una constitución. Y pues también es importante que estudiemos un poquito sobre... Se dio hace mucho tiempo una situación, ¿verdad? Estaba el neoconstitucionalismo, que su principal función era que la constitución fuera suprema, y todavía no existían constituciones, y pues existía el Estado de Derecho Legislativo, que el Estado de Derecho Legislativo eran las demás normas, que habían personas que decían, bueno, no, nos tenemos que regir por esta norma, pero había un grupo de personas, de filósofos, juristas y políticos y de todo, ¿verdad? Que decían, no, tenemos que tener una norma suprema sobre todas, pero había otro no, que era el poder legislativo, quienes creaban las leyes, reglas. Entonces se daba una problemática muy grande, y es importante que nosotros sepamos en rasgos, pues no vamos a profundizar mucho en la historia, pero que sí conozcamos, ¿verdad? Que se daba cuando hablamos del neoconstitucionalismo versus el Estado de Derecho. Pues aquí se da una concepción donde hablamos que el Estado de Derecho que anteriormente platicábamos, ¿verdad? ¿Cómo surge? Que también le podemos llamar neoconstitucionalismo, donde se ha superado que la idea del Estado legislativo lleva consigo que son importantes consecuencias del derecho como tal. Creo que una de las principales personas que ve toda esta discusión del neoconstitucionalismo versus el Estado de Derecho legislativo está Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky, pues es una persona que dirigía la concepción del Estado legislativo. Él decía que el Estado legislativo se regía por reglas y que el Estado constitucional era donde el derecho se iba a regir por principios. Acuérdense que la Constitución pues no solo quería incluir derechos, división de poderes, sino que quería que se estableciera principios. Entonces, todo esto parte de que la norma se alude a que se debe producir, y pues el comportamiento que se dio a lo largo de toda esta historia y todo este drama que hubo sobre el neoconstitucionalismo versus el Estado de Derecho Legislativo, pues se le da un significado y una separación a la ley respecto a los derechos y la justicia. Dentro de que se llevaba un conflicto que no se sabía si era más importante una regla o un principio. Entonces había una pelea constante sobre lo que prevalecía más una regla, y otros decían que prevalecía más un principio. Pero ahí no se tenía como tal ya realizadas constituciones, ¿verdad? Sino que era una pelea que se traían, como por ejemplo, podemos poner de ejemplo una pelea de
por ejemplo, grupos políticos, pues algo así estaba. Unos querían crear la Constitución y otros estaban en el bloque legislativo que decían que eran más importantes las reglas y otros decían es más importante los principios, ¿verdad? Y pues llegaban a una confusión de pelea grande y pues ellos lo que querían era denominar que el derecho estaba compuesto por reglas y principios. Eso era lo que se quería un tercer grupo. Y pues al observar las normas legislativas, prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre justicia son prevalecentes a los principios. Y aquí es donde nosotros entramos un poquito a la historia, ¿verdad? Aquí nos interesa la medida de qué son principios. Creo que para estudiar principalmente este debate del neoconstitucionalismo versus al Estado del Derecho legislativo, pues debemos de estudiar cuál es la diferencia de reglas y principios. Y pues siempre este tema lo estudiaba Gustavo Zagrebelsky, que creo que era una persona muy importante que estudió todo este conflicto que hubo del neoconstitucionalismo versus el Estado legislativo. Y pues él nos hace una referencia y nos habla un poquito de qué, o sea, de dónde está la diferencia de reglas y principios, ¿verdad? Porque para que nosotros podamos entender un poquito este conflicto es importante que estudiemos la diferencia de reglas y principios. Y pues principalmente para estudiar qué son reglas y principios debemos de partir de las tradiciones históricas, de los significados, de lo que se ha interpretado en el análisis lingüístico para poder nosotros entender lo que estamos estudiando, lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos un poquito a las reglas, tenemos que entender que las reglas se obedecen y que son preceptos que el legislador establece por medio de formulaciones llamadas reglas. Esos son reglas. Y cuando nosotros hablamos de principios, es como una adhesión. Y es importante comprender que el mundo de valores, las grandes opciones de cultura jurídica que forman parte y que las palabras no hacen sí una simple alusión. Eso eran los principios, cuando se enfocaban en la base, no en las reglas, en qué principio es que surge. Y según Zagrebelsky, pues su distinción estriba de que las reglas nos proporcionan un criterio sobre nuestras acciones, que nos dicen cómo debemos, qué no debemos, cómo podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las mismas reglas. Sin embargo, él nos hace ver que los principios directamente no nos dicen nada al respecto sobre tienen que hacer esto, no tienen que hacer el otro. No. El principio nos proporciona criterios para tomar una posición ante situaciones concretas, a las que les podemos llamar a priori, que aparecen determinadas. Entonces, si estudiamos un poquito cuál es la diferencia, si lo resumimos acá, cuál es la diferencia entre reglas y principios, pues las reglas establecen cómo obedecer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Se va a enfocar prácticamente en nuestras acciones. Y en cambio, los principios no. Los principios van a estar enfocadas a criterios de cómo nosotros vamos a actuar en diferentes posiciones y situaciones concretas, ¿verdad? Que van a ser prioridades, que antes de examinar un asunto, pues hay que utilizar una locución adjetiva, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver un poquito cuál es la diferencia de reglas y principios, de por qué los del bloque del Estado legislativo decían, bueno, esto debe ser principalmente porque aquí se obedece a las personas, aquí sí decimos qué hacer y qué no hacer, y pues que otros se querían basar que prácticamente todo parte de los principios para hacer una buena creación de una norma suprema. Y bueno, yo creo que ya casi van a ser las 8. Ya me emocioné hablando un poquito del neoconstitucionalismo, que está interesante y pues, no sé, creo que es importante que nosotros sepamos también que el neoconstitucionalismo muchas veces nos los han mencionado, ¿verdad? No sé si se los habían mencionado anteriormente en el curso, pues yo en muchas ocasiones lo estudié y yo tenía que analizar profundamente para entenderlo, ¿verdad? Pero prácticamente no le explican a uno que el neoconstitucionalismo en resumen es
que lo que querían era que la Constitución fuera la norma principal sobre todas las normas jurídicas. Eso era, y de eso, todo eso parte de una pelea de lo que les estoy hablando, que existía el bloque legislativo, el constitucionalismo, se vieron diferentes autores, juristas, filósofos, que ellos planteaban diferentes puntos de cómo crear una constitución, que ellos consideraban, bueno, hay que hacer esto, el otro, como la Declaración Francesa de Ciudadanos, pues empieza a hablar sobre la división de poderes, como todo eso, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial se empieza a implementar y cómo es que los países empiezan a crear su constitución y pues a lo largo del tiempo pues la fueron reformando, modificando o pues acoplándola a lo que les beneficia como sociedad y lo que establece, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos eso. También es importante que en nuestra Constitución sepamos lo que lo establece, en qué artículo está establecido, y que no solo nuestra Constitución, sino que hay más. Entonces hoy únicamente vamos a llegar hasta ahí. Tengo más temas que compartir respecto al neoconstitucionalismo, pero si no, vamos a terminar la clase hasta las 9. Y yo sé que ustedes quieren ir a cenar, y ir a compartir, no sé, con sus amigos o algo, porque mañana es Día del Trabajador. Así que a los que son trabajadores, desde ya los felicito por trabajar y estudiar, porque yo también pasé esa etapa de trabajar y estudiar, y a veces yo decía, yo no quiero estudiar, pero yo decía, bueno, no, hay que seguir estudiando porque es importante aprender. Yo soñaba con muchas cosas y pues se logran si uno se esfuerza. Entonces, espero en esta semana subirles notas a todos. Quiero de verdad que todos aprendan a testar, por eso mi insistencia en compartirles una guía, en quererles enseñar, porque eso es muy importante, eso sí lo van a utilizar en todo ámbito del derecho. Entonces es importante que ustedes lo sepan como futuros abogados, que si un día me los encuentro y que los pongo a testar ahí no, pues que ustedes sepan testar, ¿verdad? Y si se les olvida, pues lean la guía, porque a mí me pasaba. Entonces, acuérdense que es importante que ustedes sepan, yo quiero que ustedes aprendan, que no solo vengan a escuchar una clase aburrida, porque yo sé que es escuchar clases aburridas donde uno no entiende nada, no le explican, donde solo llegan a leer. Entonces, para mí es importante que ustedes aprendan, entiendan, y quiero que socialicen, que quiero que aprendan a testar, y que en el último examen, que si se equivocan en una respuesta, pues que me la entreguen ahí testada. Yo ahí voy a ver si de verdad me pusieron atención. No les puedo decir aún cómo les fue en el examen porque todavía estoy calificando. Es que son 230 jóvenes y estoy viendo todo el tema de eso de ingresar notas, calificar, ingresar. Ya las voy a subir. Tranquilos, ya las voy a subir. Espero, no les puedo decir tampoco si les fue bien o mal porque tengo que sumar también. Acuérdense que ahorita vemos lo relativo, lo importante, llegar a zona mínima. Entonces, los insto a que sigan estudiando. Ya cuando yo les suba nota, pues ya ustedes me harán saber sus dudas. Estén tranquilos porque yo puedo jurar que la mayoría me llegó a zona mínima, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, feliz noche a todos y un gusto haber estado hoy la clase con ustedes. Nos vemos primeramente Dios el viernes y por favor, aprendan a testar. Feliz noche a todos, un gusto. Feliz noche, Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias.